Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Hola, buenos días. Dios nos ha preparado muchas sorpresas en este nuevo día. Y estudiar su palabra es una de ellas. Así es que los invito a que abramos nuestra Biblia para buscar la cita clave de este estudio que se encuentra en San Marcos capítulo 14, versículo 72, donde se nos dice así: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. En esta ocasión hablaremos de la negación de Pedro que hizo con Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por disfrutar de un nuevo amanecer. Bendícenos al meditar en tu palabra. Lo suplicamos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Los dirigentes judíos desafortunadamente habían declarado a Jesús digno de muerte. Sin embargo, era contrario a la ley judaica juzgar a un preso de noche. Un fallo legal no podía pronunciarse sino a la luz del día y ante una sesión plenaria del concilio. No obstante esto, el Salvador fue tratado como criminal condenado y entregado para ser ultrajado por los más bajos y viles de la especie humana. El palacio del sumo sacerdote era rodeado por un patio en el cual los soldados y la multitud se habían congregado. Aquí, gente sin escrúpulos se burlaba con escarnio de Cristo por ser el Hijo de Dios, por sentarse a la diestra de Dios y por venir en las nubes del cielo. No estaba nada protegido. Pasó a la sala de guardia para aguardar su juicio. Aquí, el populacho ignorante había visto la crueldad con que había sido tratado ante el concilio y por tanto se tomó la libertad de manifestar todos los elementos satánicos de su naturaleza. La misma nobleza y el porte divino de Cristo los enfurecía. Su mansedumbre, su inocencia y su majestuosa paciencia los llenaba de un odio satánico. Pisoteaban la misericordia y la justicia. Nunca fue tratado un criminal en forma tan inhumana como lo fue el Hijo de Dios. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus discípulos. Después de abandonar a su maestro en el huerto, 2 de ellos se habían atrevido a seguir de lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Los sacerdotes reconocieron a Juan como discípulo bien conocido de Jesús y le dejaron entrar en la sala, esperando que al presenciar la humillación de su maestro repudiara la idea de que un ser tal fuese hijo de Dios. Juan habló en favor de Pedro y obtuvo permiso para que entrase también. En el patio se había encendido un fuego, porque era la hora más fría de la noche, precisamente antes del amanecer. Un grupo se reunió alrededor del fuego y Pedro se situó presuntuosamente entre los que lo formaban. No quería ser reconocido como discípulo de Jesús y mezclándose con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala.
Pero al resplandecer la luz sobre el rostro de Pedro, la mujer que cuidaba la puerta le echó una mirada analizadora. Ella había notado que había entrado con Juan. Observó el aspecto preocupante que había en su cara y pensó que sería un discípulo de Jesús. Era una de las criadas de la casa de Caifás y tenía curiosidad por saber si estaba en lo cierto. Dijo a Pedro: ¿no eres también de los discípulos de este hombre? Pedro se sorprendió y confundió. Al instante todos los ojos del grupo se fijaron en él. Él hizo como que no la comprendía, pero ella insistió y dijo a los que la rodeaban que ese hombre estaba con Jesús. Pedro se vio obligado a contestar y dijo airadamente: mujer, no le conozco. Esta era la primera negación. E inmediatamente el gallo cantó: oh Pedro, tan pronto te avergüenza de tu maestro, tan pronto niegas a tu Señor. El discípulo Juan, al entrar en la sala del tribunal, no trató de ocultar el hecho de que era seguidor de Jesús. No se mezcló con la gente grosera que maldecía a su maestro. No fue interrogado porque no asumía una falsa actitud y así no se hizo sospechoso. Buscó un rincón retraído donde quedase inadvertido para la muchedumbre, pero tan cerca de Jesús como le fuese posible estar. Desde allí pudo ver y oír todo lo que sucedió durante el proceso de su Señor. Pedro no había querido que fuese conocido su verdadero carácter. Al asumir un aire de indiferencia, se había colocado en el terreno del enemigo y había caído fácil presa de la tentación. Si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo de fidelidad le señaló, se mostró cobarde. Pedro se sorprendía y airaba de que Jesús se humillase a sí mismo y a sus seguidores, sometiéndose a las crueles burlas. Su corazón se desgarraba al ver tal situación. La atención fue atraída a él por segunda vez y se volvió a acusar de ser seguidor de Jesús. Declaró ahora con juramento: no conozco al hombre. Le fue dada otra oportunidad. Transcurrió una hora y uno de los criados del sumo sacerdote, pariente cercano a quien Pedro había cortado una oreja, le preguntó: ¿no te vi yo en el huerto con él? Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante. Al oír esto, Pedro se enfureció y negó a su maestro con maldiciones y juramentos. El gallo volvió a cantar. Pedro lo oyó entonces y recordó las palabras de Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Esto se encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 30. Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en sus labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver el rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Una oleada de recuerdos le abrumó. La tierna misericordia del Salvador, su bondad, su amabilidad y paciencia para con sus discípulos tan llenos de errores. Una vez más miró a su maestro y vio una mano grosera que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón destrozado. Entre la soledad y las tinieblas llegó al Getsemaní, en el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante ante su Padre. Cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Amaneció y Cristo fue enjuiciado por 3ª vez. Ahora sí estaban todos los dirigentes judíos, los cuales querían oírle repetir que se había declarado Hijo de Dios, lo cual era condenatorio para ellos. ¿Eres tú el Cristo? Dijeron, dínoslo. Luego
¿tú eres el Hijo de Dios? Preguntaron a una sola voz. Y él les dijo, vosotros decís que soy. Gritaron entonces, ¿qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Y así, por la tercera condena de las autoridades judías, Jesús había de morir. Creían ahora que solamente los romanos ratificarían esta condena. Cuando los jueces pronunciaron la condena de Jesús, una furia satánica se apoderó del pueblo. El rugido de las voces era como de fieras. De no haber sido por los soldados romanos, Jesús habría sido despedazado. La muchedumbre corría hacia Jesús gritando, culpable, culpable, matadle. Los soldados romanos se molestaron al ver el trato brutal e infligido a una persona contra quien nada había sido probado. Los sacerdotes y gobernantes judíos se olvidaron de la dignidad de su oficio y ultrajaron al Hijo de Dios con obscenidades. Los hombres más perversos sometieron al Salvador a ultrajes infames. Estos hechos vergonzosos nos deben de llenar de reverencia hacia el Hijo de Dios y rogar al cielo que nos ayude a amar al que fue terriblemente ofendido por nosotros. Oremos, por favor. Danos, Señor, una mente sabia para poder humildemente reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el único soberano de nuestro ser, por tantos méritos que realizó en nuestro favor. En su nombre lo pedimos. Amén. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Murió en la cruz para salvarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Ascendió al cielo a edificar mansiones, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Regresará para llevarme, su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Su escudo para mí es amor. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús.
Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? Saben, la Biblia nos cuenta de esa historia, y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno. Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo, vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca, también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido. Así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco. Y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos y un 3er piso. Le tenía que hacer una ventana al frente y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo. Pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos, todos empezaron a venir de 2 en 2 de parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca. Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días. Y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto. Hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después
dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde. Al cabo de varios días Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita. Al cabo de varios días Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. Saben, Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.